Fueron 90 días utilizando champú Tío Nacho antidaño. Que lo sé, no es anticaída. No me di cuenta cuando lo compré. Uy, juepuerca. Pero igual lo iba a comprar porque tiene aloe vera. Comencemos. Vale, primero que todo, en el tarro, solamente en la parte de atrás, te menciona 3 ingredientes, los naturales obviamente. Así lo compras más rápido. O bueno, yo caí en eso. De resto, no te dice qué más trae. Por eso es importante no botar la caja. Acá atrás sí lo dice. A ver, yo recalco esto porque cuando hablé del champú Tío Nacho engrosador, un muchacho que trabaja con ellos me copió. No quiero creer que estaba enojado, sino que más bien expresó su opinión muy brusco. En resumidas cuentas, dijo que el champú es 100% natural. Acá tengo 3 diferentes champú Tío Nacho. En la zona de ingredientes aparece sodium laureth sulfatae, un químico. Carajo, no lo estoy criticando. Un champú debe contener su dosis de químicos para que pueda limpiar bien, porque si no los tuviera, te estarías desancochando allá el pelo con todo el grasero. Yo solo pido sinceridad, o sea, seamos serios. El champú no es 100% natural, pero la gran mayoría de ingredientes que trae sí lo son. Trae aloe vera 100% orgánico, jalea real, queratina vegetal y por lo que estuve viendo sus aromatizantes son naturales. Se merece estos aplausos y más. No tiene ni parabenos, ni siliconas, ni sal. Yo todo de metiche, revisé la lista de uno por uno buscándolos en Google y no los trae. El olor es fuerte, huele rico, es como un ácido, con un poquito de dulce. Es difícil describirlo, es como esos gusanitos de goma trululú, pero de los ácidos. Deja el cabello maleable, o bueno, yo no tuve problemas cuando me estaba peinando, pero pues hay que tener en cuenta que mi cabello es corto, mide entre 5 a 10 centímetros más o menos, así que no sé qué suceda más allá de estas medidas. En cuanto a lo de reparación profunda, sí lo hidrata y lo deja maleable, algo común con todos los Tío Nacho que he utilizado, pero que venga y yo diga, ¡wow! ¡Qué cabello de Selena Gómez! Nope. Aseo del cabello. La verdad superó por mucho mis expectativas. Buenísimo para cabello graso. Y no lo digo porque me estén pagando o algo, porque es que ni la hora me dan. Pero sí limpia excelente y tenía que decirse. Aunque chequen esto. A pesar que los usé por la misma cantidad de días, hubo más gasto con el antidaño. Esto sucede cuando toca utilizar más contenido, porque si no, no se siente que estuvieras lavando el cabello y no hay suavidad a la hora de las refregadas. Y para una persona que tiene alopecia o pues caída de cabello, pues prácticamente se está arrancando los pelos. Por cierto, esto fue lo único malo que le encontré y el precio, porque por un lado se te acaba rápido y por el otro es costoso. Chicos, ya comencé a utilizar este champú Tío Nacho que sí es para la caída de cabello. Entonces vamos a arrancar con otros 90 días experimentando con este champú a ver cómo resulta la cosa. Y pues eso es todo. Gracias por haberme visto hasta este punto. No se te olvide suscribirte, dejar tu like y compartir el video, que eso me ayuda muchísimo. También puedes visitar mi Instagram, visitar mis otras redes sociales. Puedes dejar tus comentarios contándonos cualquier cosa, que ahí pues todos nos ponemos a leer. Y nos vemos en el siguiente video. Chaito.